de estar delante de la presencia de Dios con ustedes en este lugar. Agradezco a Dios por permitirme llevar palabra de Dios. Todo ocurre porque el Señor así lo tiene dispuesto. Amén. Es Él quien dispone que estemos todos acá en este día. Así que gracias a Dios quien me da la oportunidad de poner su palabra. Agradezco al hermano Alexander, pastor de este lugar, quien me ha permitido pararme en este lugar, en este altar dedicado al Señor, para traer palabra de Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento unos instantes. Amén. Y en este día traigo para ustedes una palabra de Dios que tiene que ver con el conocimiento mismo de la palabra y sobre un evento que nos hacen ver como que ese evento son dos eventos separados o no relacionados, pero que teniendo el conocimiento de la palabra podemos comprender que es quizás la transformación y es la renovación de un mensaje, y que es algo que venía ocurriendo y sigue ocurriendo desde que el pueblo de Israel ha existido por distintas causas, cuando hay tristeza, cuando hay alegría, cuando quieren dar una ofrenda, ocurría este evento. Amén. Les pido por favor que tomen sus Biblias y abran en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Libro de Éxodo, capítulo 12, vamos a leer de la manera que tenemos acostumbrada, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Cuando lo tengan, pueden dar una alabanza. Amén. Capítulo 12 del libro de Éxodo, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Libro de Éxodo, capítulo 12. Inicio leyendo y dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: nosotros será hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Allí podemos ver en ese versículo 4, interesante, lo que es compartir. ¿Amén? El Señor manda a su pueblo a compartir y a estar en comunión. Luego dice en el 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas.
Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Allí vemos una evidencia del Dios único. Dice, yo, Jehová. Yo, Jehová. Pueden tomar asiento. El título de esta predicación está titulado como el conocimiento de la palabra de Dios y las dos Pascuas. Amén. La palabra de Dios tiene poder y es el instrumento dado para la salvación, pues parece y dice la palabra de Dios en Juan 5:39 que allí está la salvación. Entonces comienza esta palabra de Dios hablando de lo que es el conocimiento. ¿Por qué, hermano? Porque es vital que tengamos claro la palabra de Dios. La palabra de Dios es un instrumento para la vida, que nos enseña a vivir en armonía con la creación, nos hace ser como debió ocurrir en el inicio. Entonces tenemos a la palabra de Dios como un instrumento que nos ayuda cada día, pero que también nos lleva paso a paso en el manejo y en el conocimiento de la salvación. Nos hace ser como debió ser en el inicio. Es la manera que el Creador encontró para acercarnos y guiarnos nuevamente. A través de la palabra encontramos dirección, paz y tranquilidad. Entonces, la palabra de Dios lo que busca es ser un instrumento de guía para ser el hombre nuevo. Amén. La palabra de Dios trasciende nuestra comprensión humana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se renueva cada día. Usted puede leer un libro de la palabra de Dios y ese libro significa una cosa hoy y otra cosa mañana. Porque es que tu situación es distinta cada día. Y la palabra de Dios encuentra las maneras de llamar nuestra atención y de enseñarnos en cada uno de sus pasajes. Entonces, por eso es que la palabra de Dios trasciende el conocimiento humano. Y muchos de los que estamos acá en momentos de tristeza o de tribulación, hemos hallado en la palabra de Dios, aunque sea un mensaje que nos ha guiado a la paz. Amén. Y esto ocurre porque allí está el mapa del alma humana trazado por nuestro Señor. Y es así. Hay gente, y usted como hermano de la iglesia, y también aquellos que nos visitan, deben entender algo, que voy a aprovechar de explicárselo a aquellos que no están bautizados. Hay gente que va a decir allá afuera que Salomón tuvo 700 mujeres y que David tomó por esposa a la mujer de Urías y Dios convirtió el agua en vino. Y entramos en algo importante. No vamos a entrar en la simbología de estos eventos, ni en la crítica a estos personajes, sino a decir que Dios busca las maneras de
guiar a su pueblo. Y Salomón, y tanto David como Salomón, eran seres humanos como usted, como yo. Y Dios siempre necesita usar a su creación. Siempre necesita que su creación haga algo. Y aunque sí han existido personas imperfectas dentro de la palabra de Dios, estas personas también en su imperfección aprendieron que era necesario mirar el rostro de Dios, subir al cielo en oración. Si usted ha leído de David, sabe que David escribió el Salmo 51. Y ese Salmo 51 es una oración al arrepentimiento. Si ha leído el libro de Eclesiastés, ha leído cómo un hombre trata de interpretar la vida luego de todo lo que había vivido Salomón. Riqueza, abundancia, uno de los tiempos más hermosos del imperio de Israel. Pero también Salomón, siendo el hijo de la relación de su padre, el hijo bastardo de su padre. Y Salomón trata de analizar la conciencia humana. Entonces, estos personajes nos enseñan cómo es de imperfecto el ser humano, pero cómo Dios interviene para hacernos perfectos, para guiarnos. Entonces, no hay otro instrumento que contenga tan abundante información de qué somos y cómo somos. A la vez, así cuando sentimos tristeza, encontramos versículos tales como Juan 16:33 o Isaías 41:10, o cuando queremos celebrar el Salmo 95 en sus versículos 2 y 3. La palabra de Dios es la columna vertebral de la fe cristiana y su conocimiento es fundamental y necesario. Hermano, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no se llega a la palabra de Dios, muy difícilmente usted podrá ser cristiano. Pero muy, muy difícil. Porque sin el conocimiento de la palabra, usted no tiene oportunidad de saber quién era Jesucristo. Y tampoco tiene oportunidad de conocer quiénes eran los ancestros de Jesucristo. Y no puede conocer el mapa que Dios tiene trazado para la vida. No puede conocer nada, porque en la palabra de Dios, como ya le he dicho, hay un mapa y es un instrumento que si usted no lo usa, usted no va a poder, usted va a ser un cascarón vacío. Va a ir vestido de cristiano, pero no sabe nada, no conoce nada. En la palabra de Dios se manifiesta el Señor, dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras porque ahí parece, a vosotros parece que ahí está la salvación. Lámpara es a mis pies, dice otro versículo. Si usted no toma control de esta palabra, no va a poder ser cristiano. Lo lamento, pero es así. En el catolicismo, porque todos de este lado del mundo venimos del catolicismo o de una de sus divisiones. La iglesia ortodoxa, la iglesia, tantas que tienen. Pero todos, la mayoría, venimos del catolicismo. Y en el catolicismo usted entra a una iglesia católica y quien tiene el dominio y control de la palabra de Dios es el cura, el sacerdote. Él es el que conoce la Biblia para arriba y para abajo. Él es el teólogo. Usted solamente va a buscar paz en aquel lugar. Pero
digamos que esa paz no tiene propiedad. Y no tiene propiedad porque, como no, el cura conoce la palabra de Dios para arriba y para abajo, porque estudió toda una cantidad de años. Pero usted no tiene el dominio de la palabra. Y el Señor lo mandó a usted, me mandó a mí, nos mandó a todos a escudriñar las Escrituras, a tener conocimiento, porque el conocimiento de la palabra es la sabiduría de Dios. No puede ser que el pastor únicamente tenga el conocimiento de la palabra, sino que después del pastor, los líderes, y luego de los líderes, toda la iglesia debe conocer y manejar la palabra de Dios. Pero en ninguna manera el Señor desea que cada uno de nosotros sea, el Señor desea que nosotros seamos torres, atalayas de la palabra de Dios. El Señor espera de usted y de mí que nosotros seamos un atalaya. ¿Y un atalaya qué es un atalaya? Un atalaya es una torre ubicada en un lugar alto. Las atalayas eran estructuras colocadas en lugares estratégicos para avisar cuándo se acercaba el enemigo. Y las atalayas, quien estaba en la atalaya normalmente estaba con un zofar. Y un zofar es una trompeta. Entonces nosotros debemos ser faros, atalayas y anunciar con esas trompetas la venida del Señor y el conocimiento de la palabra. Amén. Nosotros funcionamos como torres de resonancia de su palabra, es decir, soldados de una atalaya. Una atalaya, como les dije, es un instrumento de vigilancia elevado. Desde esa posición fácilmente podemos dar alerta, pero también podemos anunciar lo que está por venir. Pregunto, ¿no es esto lo que anhela el Señor? Cuando manda a ir por el mundo y predicar el evangelio, ser atalayas del nuevo pacto, anunciando quién es Jesucristo. Si no somos capaces de entender y dominar las Escrituras, estamos desarmados. No hay fe sin palabra. La fe está allí. Y la evolución de la fe y de la religión judeo-cristiana y de la fe judía pasó primero porque el pueblo de Israel salió de Egipto. Cuando iban camino de Egipto a la tierra prometida, ellos no estaban en iglesias. Ellos iban en una columna, quizás, en una agrupación, pero iban por el desierto y no había iglesia. Pero resulta que Moisés sube al monte Sinaí a buscar la revelación de la ley y deja al pueblo, y cuando llega de nuevo los encuentra adorando un becerro. Entonces ellos lo que dijeron fue, luego de quizás muchos capítulos y versículos en Éxodo y en Números, es que no teníamos un lugar o un Dios que adorar. Entonces el Señor, en su infinita sabiduría, les permite crear una tienda y un arca donde Él, según, iba a habitar. Y digo según porque es que al Señor no le hace falta nada en esta tierra, pues la tierra es el estrado de sus pies. Amén. Y el Señor hace esta concesión y se toma la delicadeza de visitar a este pueblo en aquella tienda, en aquel lugar, en aquel prototipo del templo, de ir
y les deja unas instrucciones de cómo construir este lugar, esta tienda. Les deja tareas para hacer en este templo. Y ellos llevaron esto 40 años. 40 años llevaron, quitaron y pusieron 40 años. Y esto ellos lo hicieron lo hicieron para que el Señor habitara allí. Luego construye, Salomón es quien construye el primer templo. El Señor ya tenía una casa. David le dijo, yo habito en un palacio y el Señor todavía habita en una tienda. Entonces, él dijo, permíteme construir un templo. Pero el Señor dijo, no, tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo. Luego de muchos reinados, resulta que, y de muchos errores del pueblo judío, que a veces hay que recordárselos porque parece que por esta época se les olvida, pero hay que recordárselo. Ellos, luego de introducir dioses ajenos y fuego ajeno dentro del templo, el templo es destruido porque Jerusalén es invadida, es arrasada. Y cuando el pueblo de Israel está en el exilio, en Babilonia y está en el exilio, ellos comienzan a reunirse para poder mantener viva la llama. El remanente que fue con esos capturados que fueron exiliados, se comienzan a reunir. Y es allí donde inician las sinagogas. Y comienzan los rabinos y los conocedores de la palabra. Y entonces comienzan a reunirse en grupo. Y es entonces cuando comienzan los primeros inicios de la iglesia. De lo que era la iglesia. Cuando ya el Señor Jesucristo llega ante nosotros, existe ya fundada las sinagogas y el templo, todavía. Y de hecho el pueblo judío, el exilio hizo que estuvieran dispersados por todo Medio Oriente. Por eso es que Pablo cuando sale encuentra sinagogas en todas partes. Y usted ve que él dice, y buscaba a los judíos y ellos estaban hablando de la palabra. Y buscaba a los judíos y ellos estaban hablando de la palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo judío estaba disperso en todas partes. Y en todas partes habían construido sinagogas. Entonces Jesucristo también, siendo parte del pueblo judío, manda a que el pueblo se congregue. Amén. ¿Y para qué? Para lo mismo, para que oigan palabra de Dios, testimonios de los santos y no se pierda el conocimiento de la palabra. El conocimiento bien fundado de los evangelios y el Antiguo Testamento es cierto cuando la Biblia nos llama a escudriñar, y es que una parte de las escrituras que está escrita en arameo y en arameo antiguo y se tradujo al griego. En esta parte, hermano, la palabra de Dios, cuando usted hace conocimiento de la palabra de Dios, debe comprender que la palabra de Dios no es latina. Mucha gente lee la palabra de Dios y dice amén, 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 no es una palabra latina. Aleluya no es una palabra latina. De hecho, Jesucristo no es un nombre latino. María no es un nombre latino. Juan no es un nombre latino. La palabra de Dios primero se tradujo del arameo antiguo al griego o a una variación del griego con la Septuaginta. Entonces hay palabras que han pasado de un significado a otro significado. Y hay palabras en el hebreo
que significan toda una cantidad de cosas y tienen toda una cantidad de símbolos. Y cuando llegamos al griego y después al latín, para nosotros también hay palabras que significan una cosa, pero tienen mucho significado. Así encontramos, por ejemplo, vanidad de vanidades en Eclesiastés. Y ese vanidad de vanidades es nefesh, 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 que es humo. No entiendo, no sé qué es, pero nosotros lo tradujimos como vanidad. Entonces, hermano, en este recorrido les he dado la prueba de que el conocimiento de la palabra es fundamental para que usted sea un buen cristiano. Amén. Luego, entonces tenemos muchas interpretaciones o palabras producto de todas estas traducciones. Por esto Dios, el Señor, nos ha guiado para que podamos entender. Es un milagro que la palabra de Dios esté acá con nosotros. Amén. Y ahora vamos a entender qué era la Pascua. Vamos a pasar a esa parte a donde comprendemos qué es la Pascua. La Pascua, como leímos al inicio, era una orden, una ordenanza de Dios. Pero era una ordenanza de algo que se hacía de manera recurrente en las tribus hebreas. Era recurrente. Pues así vemos que Isaac iba a sacrificar a su hijo, pero el Señor le fue propicio y le suministró un cordero. Y vemos constantemente, antes de llegar al libro de Éxodo, que hay momentos en los que se celebraba, y cuando se celebraba, se sacrificaba un cordero. Entonces la Pascua, ¿qué es? Una celebración. ¿De qué? De la salida del cautiverio de Egipto. Amén. Pero ahora resulta que en estos tiempos hay dos Pascuas. Dos Pascuas que se hacen ver como separadas y no relacionadas, o relacionadas de una forma casi que oculta. Pues está la Pascua de la resurrección de Jesucristo, que la intención del Señor nunca ha sido ni será separar ambos eventos, sino darle otra trascendencia. Amén. La Pascua es una celebración verdadera y la cual nos acerca más o nos identifica mejor con nuestro Señor. Para saberlo es necesario dominar la palabra. La Pascua es un evento que está descrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. En adelante, en la tradición cristiana, la Pascua se asocia con la resurrección de Cristo. Pareciera que existen dos Pascuas, pero no hay dos Pascuas. Solo existe una, la única, que, como quise disertar al inicio, es importante escudriñar las Escrituras. Hay que entender el simbolismo detrás de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo era el Cordero sin mancha. Cuando se hacía una ofrenda, usted tomaba, amén, un cordero. Hay que entender algo, y es que en aquellos lugares donde el desierto es el rey, vemos que el ganado era considerado un motivo de riqueza. El ganado te daba leche, el ganado te daba un medio de transporte, porque hay que entender que el ganado era las mulas, las cabras, eran los caballos. Entonces el ganado suministraba
parte importante de la vida en el Medio Oriente. Entonces, de pronto hay un señor que te dice, dame un cabrito sano, sin defecto, sin mancha, en sacrificio. Wow, te están quitando la oportunidad de quizás una oveja que te va a dar lana para el frío o un cabrito que te va a dar leche. Entonces hay que ver lo difícil que era desprenderse de algo tan preciado como un cabrito sin mancha, sano, y sacrificarlo. Era algo que hacerlo, usted se pone, como que usted le digan, entregue su casa en sacrificio, entregue su carro o entregue a un hijo. Son cosas en extremo difíciles. Pero eso era lo que demandaba el Señor. Entonces, el Señor Jesucristo, esto es lo que simbolizaba. Un sacrificio como no tenía igual, sin mancha, limpio. Entonces no hay dos Pascuas, hay una sola. El Cordero es el mismo y el sentido sigue siendo el mismo. Lo que nos está diciendo el Señor, y en este momento de Pascua, que Pascua en hebreo es Pesat, y Pesat en hebreo es pasar, pasar por alto. Es como pasar por alto, como ya pasamos este tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Pasar de ese momento, cortarlo a la mitad y decir, he acá el nuevo Cordero que firma un nuevo testamento. Aleluya. Esto es lo que el Señor quería que entendamos. Que hay un nuevo pacto. Y que hay un nuevo sacrificio, que Él bajó y subió con su sacrificio perfecto y está allá arriba en el trono con Dios allá, perfecto, sin mancha, dice el libro de Apocalipsis, esperando a todos nosotros. El Señor está allí para darnos, esperando a su pueblo. Entonces, vea lo fundamental que es viajar a través de la palabra de Dios. Ir a través de la palabra de Dios. Un acto tan noble como fue la Pascua, lo transforman en un evento prácticamente uno diferente del otro. Pues hasta usted lo busca en la inteligencia artificial y ella se lo describe como un evento separado. Te habla la Pascua cristiana y la Pascua judía y te hace un cuadro de comparación entre ambas. Eso quiere decir que en las redes hay dos Pascuas, porque la inteligencia artificial lo que hace es reunir la información, la analiza y te da una respuesta. Ella no da respuesta a algo que no está en las redes. Entonces hace falta que alguien le explique a la inteligencia artificial que no son dos Pascuas, hay una sola Pascua. Solamente que ahora tenemos un nuevo pacto. Amén. El sacrificio del Cordero perfecto que cuando Juan bautizó dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso era lo que el Señor quería. El Señor quería que nuevamente en la Pascua se renovara un nuevo tiempo. En aquel tiempo, lo que el Señor mandaba celebrar era la celebración de haber cesado la esclavitud, de ir rumbo a la tierra prometida. En este tiempo es el cesar el pecado, de llevarse el pecado cautivo, las enfermedades cautivas,
y dejarnos la esperanza de un nuevo tiempo. Decirnos, confiad, yo he vencido el mundo, yo vencí a esto. Yo vencí este tiempo, yo vencí al príncipe de este mundo y estoy ahora en lo alto. Ustedes también pueden ir allá. Lo único que ahora el Señor no nos pide un sacrificio de un cordero. Dios pide corazones sacrificados. Eso es lo que nos pide el Señor. Y para llegar a ese corazón sacrificado es necesario que usted tome la palabra de Dios para que pueda llegar ante los pies del Señor, tener la presencia del Espíritu Santo, porque sin eso no lo va a poder lograr. No lo va a poder lograr. Este es el nuevo pacto y para esto, este tránsito desde que el Señor realizó aquel sacrificio o estuvo involucrado en aquel sacrificio allá en Israel, hasta este tiempo es el tránsito del nuevo pacto, de la nueva era, del nuevo tiempo. Aquel Cordero inocente nos dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y el único sacrificio que el Señor pide ahora es la dedicación de nuestros corazones. Decía el Señor, sed imitadores de Cristo. Sed imitadores de Cristo. Es lo único que pide el Señor. Que usted cumpla los preceptos que están allí. Porque en los años pasados, en los tiempos pasados, el Señor le dio al pueblo de Israel una ley. Les dio todos unos preceptos para expiar pecados, para celebrar, y en todas sacrificaban un cordero, sacrificaban un cordero, sacrificaban un cordero, sacrificaban un cordero, hasta que a la llegada del Señor Jesucristo ya esto había perdido significado. Y eso lo va a encontrar quien no está en los caminos del Señor. Hay quienes dicen que Jesucristo odiaba a los judíos. Y se escuchará en algunos políticos. De hecho, en Estados Unidos, por alguna causa y por temas políticos, ellos intentaron dejar de leer la palabra de Dios en las escuelas. Pues la nación norteamericana fue creada por la iglesia protestante y fue creada como un país para cristianos. Ese fue el origen de Estados Unidos. Entonces, lo que dijeron fue, en este tiempo y en esta era, bueno, dejemos de leer la palabra de Dios porque Jesucristo odiaba a los cristianos, odiaba a los judíos. No, Jesucristo no odiaba a los judíos, Jesucristo era judío. Y Jesucristo lo que quería era que el pueblo judío cambiara. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Claramente la palabra lo dice, a los suyos. Suyo es que Él es de allí. Él es cristiano, Él es judío. Él lo que quería era un cambio en la forma, en la manera. Ya no más sacrificar por sacrificar, sino que ya este era el último sacrificio. Yo me sacrifico por todos ustedes y subo como el cordero sin mancha. Subo llevando cautivo todos los males de la humanidad. Eso es el sentido de Jesucristo. Hace unos días escuchaba al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que decía, o a su ministro, Israel Katz, algunos de ellos dos, que decían en una declaración, porque Dios nos dará la venganza.
Dios ya no es Dios de vengar y de mandar fuego y destruir una ciudad. Ya Dios lo que busca son los corazones, porque ya Dios acompañó al pueblo judío a destruir cosas y el pueblo judío se envaneció de tantas victorias y de tanta riqueza, tanto que perdieron el horizonte de quién era Yahvé, Hashem, lo perdieron. Y aunque ellos se equivocaron, Dios no es hombre para fallar en su palabra. Y Él va a cumplir la promesa para el pueblo de Dios y el pueblo de Dios no será derrotado. Pero el Señor conoce que nuestros hermanos son hermanos rebeldes, el hermano que se porta mal y que siempre mandan al pequeño a buscarlo para que lo traiga. Esos somos nosotros. El pueblo nuevo, con la conciencia nueva, donde nosotros vamos a Dios para que Dios obre sanidad, obre solución y que sea Él el que pelee la batalla, no con armas. Ese era el cambio nuevo de la Pascua. Para eso era la Pascua. Para eso era el último sacrificio. Para que nosotros podamos tener algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Y podamos estar en este lugar escuchando esta palabra. Usted tiene que hacerse eco de ese mensaje. Usted tiene que servir de torre de resonancia de la palabra de Dios. Usted ya sabe desde el día de hoy que hay una sola Pascua. Lo único que el Señor le dio otro significado porque Él le interesaba que hubiera algo nuevo. Que la promesa de Dios nos espera, sí nos espera, pero nos espera en un mundo nuevo cuando el Señor venga. No es en esta tierra. Esta vida pasajera es solamente una prueba para ir a ese nuevo comienzo. Entonces, hermano, yo te invito a conocer siempre cada vez más de la palabra. Te invito a seguir escudriñando las Escrituras. Seguir creyendo que siempre hay una nueva Pascua para que tú entres a la presencia de Dios. Estás invitado a creer en Dios, a subir delante de su presencia, a tener acceso a este altar que está hecho para ti, para que acá derrames tus tribulaciones. Te invito a que vengas a este lugar y ores al Señor, a esta palabra que yo creo está en tu corazón. El Señor espera que tú seas atalaya de su palabra, que seas una resonancia en cualquier lugar que estés. Tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de caminar, se complementan en el conocimiento pleno de la palabra. Amén. Entonces, vamos a levantarnos, vamos a orar por esta palabra. Amén. Porque el Señor ha sido bueno en este día. Oh Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias Señor Jesús por esta poderosa palabra, Señor. Oh Padre, obra en tu iglesia, Señor. Obra en tu iglesia, Padre Santo. Tu iglesia debe conocer, Señor Jesús, tu palabra.